inmerso en la ruta electoral, ¿no es cierto? Persiste un clima de confrontación, en realidad cada vez más alta la confrontación, pero tan de a poco como en forma sostenida, queda claro el ingreso a una etapa en la que, por acción u omisión, lo propositivo reemplaza a la pelea en el discernimiento popular, en lo que a la gente se supone que le importa. Y quien triunfe en esa avenida, mucho más si se tiene en cuenta que se vienen elecciones presidenciales, donde se define un rumbo de 4 años, habrá ganado la parte sustancial. Suena obvio, sin embargo, no lo es tanto cuando se toma nota de que, sobre todo para el país periodístico dominante, la cosa sigue pasando por insistir solo con la guerra de intereses. Podría decirse que el gobierno juega a lo mismo, está bien. Pero veamos algunas diferencias. Un caso emblemático es el fallo de esta semana de la Corte Suprema acerca del artículo de la Ley de Servicios Audiovisuales que fija en 1 año el plazo para que los emporios se desprendan de sus medios sobrantes. El máximo tribunal ha determinado que el recurso de amparo presentado por Clarín es aceptable, con la condición de que se estipule un cumplimiento concreto. Ponerle números a ese plazo. ¿Cuánto es? Si no es 1 año, 2 años. Este dictamen admitió 2 interpretaciones públicas. El oficialismo leyó como clave que la Corte ratifica la constitucionalidad de la ley y que obliga a fijar el plazo al juzgado inferior. Y la oposición, con sus jefes mediáticos a la cabeza, divulgó que la Corte derrotó al gobierno porque, en los hechos, esto significa que el período para sacarse de encima a las emisoras, señales, excedentes, se prolonga. Es decir, se alarga quizá tanto como para arribar a una derrota oficialista en los comicios del año que viene, confiando entonces en que la ley se sitúe entre una nube de gases y su derogación. Entrar en estas disquisiciones, nos parece, es un ejercicio políticamente inútil. Como mucho, vale la pregunta de ¿con qué cara puede insistirse en la cita de una justicia presionada y en la ausencia de calidad institucional, siendo que, a estar por el entendimiento de la propia oposición, se subraya, a estar por el entendimiento de la propia oposición, la Corte Suprema, modificada por este gobierno, falló con criterio unánime en contra de este gobierno? ¿En qué quedamos, muchachos? ¿En qué quedamos? Pero lo eficaz, que de eso hablábamos, no pasa por ahí, sino por la disposición que de aquí en más se demuestre para ver quién calza mejor en la operatividad política. Clarín y sucedáneos. Clarín y compañía en la apuesta de ganar tiempo y estimular el festival de recursos de amparo al que son sensibles tantos jueces. O el kirchnerismo a través de una ofensiva práctica que deje atrás la batalla jurídica en pos de empezar ya mismo el otorgamiento de nuevas licencias de radio y televisión, de banda ancha en todo el país, de conversores para toda la población, de plantas de transmisión de TV digital por doquier, de abrir el espectro de producción de contenidos. Si el gobierno se enreda en la mera denuncia de que el Poder Judicial, quizás la última vaca sagrada, no es más que una justicia de clase, antipopular, independiente solo el efecto de satisfacer los negocios corporativos, perderá la batalla.
La derecha en ese choque dialéctico es muchísimo más viva porque, entre otros factores, tiene precisamente los medios de comunicación para imponerlo. A pesar del golpe que sufrieron en su credibilidad, Clarín y compañía. Pero pierde convicción esa derecha cuando se la golpea con medidas conducentes. En otras palabras, si la belicosidad discursiva no se asienta en efectividades, gana la reacción. Hay mucho ejemplo de que eso es así. La 125, sin ir más lejos. ¿Cómo fue que cualquier pelotudo terminó defendiendo los intereses de los pools de siembra? ¿Cómo fue? Porque ocurrió que meterle la mano en el bolsillo a una sección de quienes más tienen acabó en que se opusieron los que tienen menos. Porque el oficialismo no supo explicarlo, es cierto. Pero además, o primero, porque confió en que bastaba con lo logrado en la mejora de la economía, con lo que ya se había logrado. Se durmió. En cambio, la asignación universal por hijo, al margen de todas sus deficiencias, reconcilió a vastos sectores populares con la retórica redistributiva oficial, en vez de arrojar a tanto conurbano bonaerense en brazos electorales de Narváez. Lo mismo con la reestatización del sistema jubilatorio, que sacó a la clase media de la estafa de las AFJP. Frente a eso, la oposición no tiene discurso porque, muy sencillo, no tiene alternativa convincente. Estos últimos días mostraron además un rebrote de la realidad o sensación manifestadas en torno de lo que se llama inseguridad. Lejísimos de lo que fue la primera convocatoria del falso ingeniero Bloomberg, Altri Tempi, algunos episodios espantosos, exasperados por los medios, volcaron una significativa cantidad de gente a la Plaza de Mayo en renovado reclamo ¿de qué? De justicia, de protección, de ya basta. Volvió a ser conmovedor y doloroso registrar ese llamamiento desesperado que requiere de una comprensión profunda y que aún así nunca llegará a lo que ocurre en las entrañas de las víctimas. Pero cuando eso se traduce a la imprescindible lectura política, ¿en qué consiste la exigencia? Las leyes ya fueron endurecidas una y otra vez, y una y otra vez. Las cárceles y las comisarías están atestadas. ¿Qué más? Más presidios en lugar de obra pública, como propone el Padrino. ¿Qué es lo que no se entiende? No se entiende que los dramas delictuales de las grandes urbes son universales, civilizatorios, propios de un capitalismo expulsivo cuya única posibilidad superadora pasa por acentuar inclusión en lugar de más violencia de Estado. Pero, como es casi inevitable que esa sentencia resuene abstracta, es mejor detenerse en deducciones concretas, en algunas, ¿sí? Quiero preguntarles lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, después del caso Píparo, se acabaron las salideras bancarias? De la noche a la mañana, no hay más. De la noche a la mañana. ¿Será que el bardo producido puso en alerta a la policía que articula con los delincuentes? Y a los bancos que miraban para el costado. Más allá de que el problema de fondo es la subsistencia de un sistema de exclusión, de chiquitaje dinerario, en el que el manejo de efectivo cotidiano es la efectividad de sobrevivir.
El círculo vuelve sobre sí mismo y, de nuevo, se trata de temas estructurales, sistémicos. Pero, como se ve, hay la chance de decisiones políticas que se adelanten a los acontecimientos en lugar de proceder recién cuando suceden. Las autoridades deberían preocuparse por eso, especialmente en lo relativo al control de la policía. Y la oposición debería mostrar que tiene un mundo mejor. ¿Cuál es ese mundo mejor? Por lo pronto, la movilización de franjas populares y medias sigue revelándose como el camino más expeditivo para hallar resultados. El gobierno presenta un modelo que a veces da respuestas y a veces no. Pero los medios y sus dirigentes opositores, o al revés, como quieran, no las dan nunca a las respuestas. Es un punto en el que puede volverse al enfrentamiento entre el oficialismo y el campo como prototipo de la distancia entre lo que se exige y quienes tienen mayor o menor capacidad de aplicarlo, ¿se entiende? La derrota frente a los campestres parecía que se llevaba puesto al gobierno hace apenas poco más de 2 años, ¿se acuerdan? Y ocurrió que, entre el reenvión de iniciativas oficiales y la insolvencia opositora para amalgamar fuerza política, hoy las cosas están al revés. También sucedió en estos días la reaparición del Fondo Monetario Internacional y su amenaza de sanciones a la Argentina, si no se deja monitorear, junto con presuntos aprietes de la canciller alemana en ese sentido. Casi un festín para ciertos colmillos, mientras aquí se anunciaba otro crecimiento de la actividad industrial con automotrices que ya pasan a operar en 3 turnos, como Renault y Fiat. ¿Cuál es el país real? Puede ser que todos, con la diferencia señalada hace pocas líneas, o hace unos segundos. Unos hacen bien, mal, regular. Los otros impiden y comentan.